Uno de los objetivos del Banco Central de la República Dominicana de reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos es tratar de enviar un mensaje o señal al mercado de que efectivamente las tasas de interés deben bajar. Tasa de interés activa, tasa de interés bancaria, que es la de los préstamos, o la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés bancaria de los depósitos. Esas tasas tienen que reducirse. Ese es el mensaje, la señal que quiere enviar el Banco Central de la República Dominicana. Sin embargo, lo que hemos estado observando es cierta desviación o desvinculación entre la tasa de interés del mercado y la tasa de interés del Banco Central. Para que ustedes tengan una idea, miren, acá yo tengo la tasa de interés de política monetaria. Fíjense esa reducción de la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana. Esto es a partir de que se comenzó a cambiar la postura, y ese cambio de postura de política monetaria ahora vuelve otra vez, después de haber quedado constante desde el final del año pasado, pues comienza otra vez a caer. Es decir, que aquí es mayo del año pasado, va bajando, ya en los primeros meses de este año se mantiene constante y baja ya en agosto y septiembre. Cada ajuste de esto son 25 puntos básicos. Ahora, cuando nos vemos la evolución de la tasa de interés de referencia y la comparamos, por ejemplo, con la tasa de interés interbancaria, ocurre algo verdaderamente sorprendente. Fíjense acá. Aquí yo tengo la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de interés que fija el Banco Central. Fíjense, estas reducciones que se ven aquí es lo que le digo, que el Banco Central aplicó una política donde está modificando su postura hacia una menos restrictiva. Comienza a reducir la tasa de interés para estimular el ritmo de crecimiento de la economía a través de un aumento de la demanda. Luego la mantiene constante. Eso es todo este año, y esto es agosto-septiembre. Sin embargo, fíjense lo que sucede con la tasa de interés interbancaria, que es la que se presta entre los bancos. Fíjense cómo esa tasa, este es el periodo que tenemos metas de inflación. Fíjense cómo la tasa se mueve bastante con lo que es la tasa de interés de política monetaria. Se mueve bastante y la distancia es de alrededor de 89 puntos básicos, es decir, menos de un punto porcentual. Hay momentos como este, que fue cuando comenzó el esquema de meta de inflación, que había cierta distancia, pero después ya comenzó a anularse. Y luego ya después del COVID, fíjense que aun cuando usted aumentó un poquito la distancia, no es algo como lo que se ve a partir del año 2022, finales de 2022. Miren ese fuerte variación de la tasa interbancaria, y más en este periodo, principalmente ya en lo que va de año 2024. Fíjense cómo ha aumentado. Llegó a estar por encima del 13.1, 13.2%, mientras que la tasa del Banco Central era 7%. Nunca habíamos tenido una desviación de 600 puntos básicos entre la tasa de política monetaria y la tasa de interés interbancaria. Nunca antes. Y eso entonces también se manifiesta en lo siguiente. Miren acá. Acá yo tengo la tasa de política monetaria. Fíjense cómo se mueve la tasa pasiva muy bien, muy cercana a la tasa de política monetaria. Sin embargo, fíjense lo que sucedió ya a partir de la última inyección de liquidez que hubo en la economía. Fíjense cómo cae mucho la tasa de interés pasiva cuando se hace esa inyección de liquidez. Esa barra vertical marca la fecha de colocación de alrededor de 200.000 millones de pesos a partir de ese momento, que fue finales de mayo del año pasado hasta diciembre. Eso produjo una caída tanto de la tasa de interés pasiva como de la tasa de interés activa. Ambas tasas cayeron, y esta reducción también ayudó porque es la reducción de la tasa de interés política. Luego fíjense que esta se mantuvo constante, pero miren qué pasó. Comienza a subir fuertemente la pasiva y sube también tanto la activa como la pasiva. Miren, ahí está cómo está subiendo la tasa de interés pasiva, aquí como está subiendo la tasa de interés activa, y sin embargo se mantiene constante. Ahora vemos que esta baja aquí 2 veces consecutivas, es decir, en la reunión de agosto, la reunión de septiembre baja
25 puntos básicos en cada reunión, la tasa de interés de política monetaria. Sin embargo, vemos que sigue subiendo la tasa de interés tanto activa como pasiva. Esa desvinculación, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, que el mercado está, si bien es cierto, que le manda una señal el Banco Central de que va a reducir la tasa de interés de referencia para que se reduzcan la tasa de interés activa y pasiva, pues lo que estamos viendo es que el Banco Central lamentablemente está también tratando de alcanzar otro objetivo, que es mantener la estabilidad de la tasa de cambio. Una tasa de cambio que, si la vemos, fíjense cómo después de esa inyección de liquidez, miren el comportamiento que ha tenido. Esa es la tasa de cambio de peso frente al dólar. Miren, cada vez que se inyecta esa fuerte cantidad de liquidez, como fue marzo del año 2020 o mayo del año 2024, de 2023, esa inyección de liquidez, fíjense cómo provocó en ambas ocasiones fuerte depreciación del peso dominicano. Y para evitar que sea todavía más acentuada esa depreciación del peso, que uno la ve también si, por ejemplo, en esta gráfica, vemos acá la evolución de la depreciación acumulada por mes, y aquí tenemos en esta morada, este sería el año 2024, este es el año 2023. Fíjense que solamente este periodo, que fue propiamente el año 2020, cuando se enfrentó el COVID, que se devaluó en 10%, después ninguno ha tenido un arranque de año tan marcado en términos de depreciación como la del 2024. Esta sí mostró una depreciación, pero terminó en 5%. Recuerden que lo normal es que termine alrededor de 4.5%. Eso sería lo normal. Pero en varios años, por ejemplo, aquí tenemos el 2021, tenemos el 2022, estuvo incluso con apreciaciones. Y esta aquí es el año 2023, que estuvo por debajo de la depreciación del 5%. Pero lo que vemos ahora es que se estaría, en términos anualizados, ya colocando en el entorno del 5% la depreciación. El Banco Central lo que quisiera es evitar esto. Con intervenciones en el mercado. Intervenciones en el mercado que el objetivo es tratar de reducir lo que sería el nivel de la tasa de cambio, y por eso uno observa cómo se ha estado perdiendo reservas. Fíjense acá, miren cómo en el año 2023 se estuvo perdiendo reserva. Este aumento que hubo acá, esto fue julio del año 2024, ese aumento de las reservas internacionales fue por la colocación de los bonos soberanos más recientes, pero luego inmediatamente comienza a bajar. Esa política de colocación de reservas internacionales en el mercado, pues el objetivo es tratar de mantener primero el nivel de la tasa de cambio y enfrentar también su volatilidad. Y esto yo creo que es importante tomarlo en cuenta porque desde el COVID no se ha logrado recuperar la estabilidad. El Banco Central lo está tratando de lograr, pero le ha sido difícil. Miren acá. Esta es la variación mensual del tipo de cambio, nuevamente pesos por dólar. Fíjense esa variación mensual en términos absolutos desde el año 2006. Fíjense que la variación es de alrededor de 10 centavos por mes. Pero después del COVID, fíjense esta fuerte devaluación de más de 2 pesos en un mes, luego apreciaciones, fíjense acá, de alrededor de 1.50 y movimiento muy brusco. Es decir, miren esto acá, imagínense que eso es un perro que le cayó atrás, esto es los latidos del corazón. Fíjense que aquí no había nada, todo estaba tranquilo, de repente apareció un perro y miren el corre-corre del corazón. Y eso es lo que está sucediendo en el mercado cambiario. No se ha logrado recuperar la estabilidad. Fíjense que acá son variaciones más pequeñas, pero es porque se está llevando a cabo intervenciones en el mercado. Eso es lo que está tratando de lograr el Banco Central y por eso ha estado perdiendo reservas. Esa pérdida de reservas que se ve, vuelvo y señalo, ese incremento fue por la colocación de los bonos soberanos, pero esa pérdida de reservas, el objetivo del Banco Central es tratar de estabilizar la tasa de cambio. Ese es un punto ahí importante. Ahora, volviendo al tema de las tasas de interés,
que se está observando una distancia. Esto está vinculado con el hecho de que cada vez que el Banco Central interviene en el mercado, saca peso de circulación. Es decir, por un lado, manda una señal de que estoy tratando de que la tasa de interés baje. Mando la señal de reducir mi tasa de interés. Miren acá. Yo acá bajo mi tasa de interés de referencia, la volví a bajar ahora en agosto, septiembre, pero sin embargo sube tanto la tasa pasiva como la tasa de interés activa. Entonces la gran pregunta, ¿por qué? Porque es que al mismo tiempo, para evitar que se me deprecie más la tasa de cambio, yo voy a vender reservas. Al vender reservas, saco peso de circulación. Al sacar peso de circulación, eso lo que provoca es que haya entonces una presión hacia arriba de la tasa de interés y se ve ahí nuevamente en esa tasa interbancaria, que es la tasa que se prestan entre los bancos, pero se ve también en la tasa de interés de los préstamos. Y esa tasa de interés de los préstamos, eso es lo preocupante. Fíjense una cosa. ¿Por qué? Porque eso va a desembocar, y es algo que yo pienso que el Banco Central no lo dijo en el comunicado. En el comunicado del Banco Central lo que dice es que la economía va muy bien, que la economía está creciendo en el periodo de enero-agosto 5.1, que construcción 4.9, que en agosto creció 6.9, construcción, que la economía creció 5.6 en agosto. Es decir, que la economía va bien. Y también cuando se compara con el resto de América Latina, miren la economía 5.1, Costa Rica 4.6, Paraguay 4.6, Nicaragua 4.5. Es decir, que República Dominicana es el país de la región con el mejor indicador mensual de actividad económica en términos de variaciones, 5.1% acumulado a agosto. Sin embargo, la realidad es que eso pudiera, el aumento de tasa de interés, provocar una desaceleración en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hay que entender lo siguiente, miren. El aumento de tasa de interés tiene un efecto rezagado y variable. Eso nos lo enseñó Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, nos enseñó que el efecto de la política monetaria tiene un retraso. Es decir, tú aplicas hoy una medida y eso todavía dentro de 9 meses va a tener influencia. Y además variable. En algún momento tú puedes decir que va a tener un impacto sobre la actividad económica de X, pero después pudiera tener que sea de 1/4 de X o de 1.5X. Es decir, que pudiera variar ese efecto de la política monetaria sobre la actividad económica, sobre la inflación. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Lo digo porque la política monetaria restrictiva que se aplicó y que llevó la tasa de interés hacia arriba y que tenemos hoy día una tasa de interés de 15.75% en términos nominales y en términos reales, una tasa de interés por encima del 12%, óiganme, esa tasa de interés es lógico que tenga una repercusión sobre la demanda agregada negativa. Y esa repercusión negativa que puede tener sobre la demanda agregada, sobre la inversión, sobre el consumo, va a reducir el ritmo de actividad económica. Y eso es lo que yo pienso que no colocó en su comunicado el Banco Central. El Banco Central de la República Dominicana no colocó en su comunicado que se estaría pronosticando una desaceleración de la actividad económica. Va muy bien en lo que va de año, pero yo le puedo asegurar a ustedes que el último trimestre del año habrá una desaceleración económica. El último trimestre de este año habrá una desaceleración y también la habrá en el primer trimestre del año que viene, a menos que el Banco Central pues logre reducir la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés tiene que reducir el Banco Central? Tiene que tratar de reducir la tasa de interés de los préstamos. Si no se reduce la tasa de interés de los préstamos, óiganme, la actividad económica se va a reducir. Y es eso, miren ahí, esa tasa de interés definitivamente tiene que reducirse, porque si no se reduce, lo que vamos a observar es una desaceleración de la actividad económica, como sucedió en el periodo cuando se estaba ejecutando una política para reducir la tasa de inflación. Mírenlo ahí. Miren, ese es el crecimiento del 5%, que es el potencial. Y fíjense ahí, desde que se comenzó a aplicar una política monetaria restrictiva, donde subió la tasa de interés, donde se redujo la liquidez, fíjense cómo la actividad económica comenzó a crecer. Este promedio aquí
de los primeros 6 meses del año 2023, 1.2% de crecimiento únicamente. Luego se aceleró. ¿En qué momento? Cuando se comenzó a inyectar liquidez. Cuando se comenzó a inyectar liquidez, que se colocó un programa de 200.000 millones de pesos a tasas de interés del 9% menos, eso ayudó a reanimar la economía. Pero luego, ya en este año, se aplicó una política monetaria restrictiva que ha llevado la tasa de interés al 15.75, la tasa de interés activa, en términos reales más del 12%. Y es lógico que entonces esto que todavía es positivo, cuando yo lo proyecte, me dé cuenta de que se va a registrar algo como esto, una desaceleración importante. Y por eso es que aun cuando el Banco Central no lo ha dicho en su comunicado, se pudiera interpretar que lo que no dijo el Banco Central es que en los próximos meses habría una desaceleración y por eso él tiene que comenzar a cambiar su postura monetaria. Y además que el Banco Central va a aplicar una política de inyección de liquidez. No necesariamente tiene que ser una política de inyección de liquidez con una facilidad de liquidez rápida. No necesariamente tiene que ser bajando el encaje. No necesariamente, sino que lo puede combinar. Él puede tener programas de facilidad de liquidez rápida, puede tener programas de encaje reducidos, puede tener política donde la medida que se vayan venciendo los bonos, sencillamente no coloca nuevamente la misma cantidad de bonos que se estarían recibiendo y por lo tanto, ante esa situación, pudiera darse el caso de que efectivamente se lograse inyectar liquidez y al inyectar liquidez reducirse la tasa de interés, que ese es el objetivo número 1 del Banco Central, lograr reducir la tasa de interés para asegurar que la actividad económica pueda cerrar el año en el entorno del 5%. Ese es el objetivo del Banco Central. Yo le puedo decir a ustedes que ese objetivo va a ser difícil de alcanzar. Yo pienso que la economía va a crecer en el entorno del 4.5%, en el mejor de los casos, a menos que haya la reducción de tasa de interés. Y para el año que viene, el primer trimestre, veremos una desaceleración importante, porque con esa tasa de interés tan alta, definitivamente que la inversión privada y el consumo privado se va a resentir. Se va a resentir significa se va a desacelerar de una forma notable en los próximos meses. Vamos a una pausa. Vamos a retornar en breve con más Tecnopol.